Y entramos de lleno ya a la enseñanza que está en el capítulo número 4 del libro de Romanos y habla sobre el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque así Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Martín Lutero se enfocó en el estudio minucioso en el libro de Romanos y encontró él ahí que la salvación es solamente por la fe y la fe en el Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, por aquellos años había un constante abuso de parte de la iglesia que dominaba la parte religiosa, por así decirlo. Y no solo habían abusos, sino que habían descuidos muy serios y muy fuertes. Se había comenzado a creer que la salvación se ganaba por hacer ciertas actividades, incluso algunos pagos y cosas como estas, que están totalmente fuera del orden y que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que es la salvación. El justo por la fe vivirá. Pero ¿quién es el justo? Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera aún uno en este mundo. Todos los seres humanos venimos a este mundo con pecado, y no porque haya pecado en el acto en donde fuimos concebidos, sino por naturaleza traemos ya el pecado impregnado desde que Adán cayera en el huerto de Edén, así consecutivamente se viene viviendo hasta nuestros días. Tuvo que haber algo que justificara al hombre, que pagara. El hombre no puede hacer nada para su salvación. Definitivamente no puede añadir, ni puede hacer nada menos añadirle a su salvación. La vida en este mundo, la palabra de Dios nos ha enseñado, y hoy vemos en el mundo secular que se enseña sobre moral, sobre ética, sobre buenas costumbres, buenos principios, valores, etcétera. Y todo eso es correcto y está bien hasta cierto punto. Pero esto no tiene nada que ver con la salvación del ser humano. La salvación es un punto y aparte. Una persona que ha sido condenada, pensemos en un veredicto de un juez terrenal, de un caso que se está llevando, y la persona al final es declarada culpable de los delitos que se le han dado. Y al final llegan al punto de que es culpable y viene el juicio. Se cita o se da a conocer la sentencia, y esta podría ser cárcel, multas económicas o incluso en algunos países la muerte o cadena perpetua, etc. La persona ha sido declarada culpable y ahora tiene que cumplir la condena que le han dado. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, el ser humano es así. El punto es que aquí no hay ni un justo. En los juicios terrenales hay personas, se logra comprobar que son justas o que se les ha llevado ahí injustamente y al final salen absueltas, salen libres y se les declara en libertad, y ellas pueden abandonar la sala del juicio y salir por la puerta grande, como se dice, y poder vivir una vida tranquila. El juicio fue a su favor, no se le encontró delito alguno. Mas en el juicio eterno no será así. Todos los seres humanos, no hay justo ni siquiera aún uno. Y todos los seres humanos, llámese como se llame, sea quien sea, todos necesitamos ser justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, nadie podrá ir al cielo. No hay otra alternativa. En una ocasión preguntan, ¿cómo puede ir un homosexual al cielo? Y la respuesta es sencilla: teniendo fe en Jesucristo, abandonando esa vida de pecado que lleva
depositando su fe en Cristo, es la única manera que él podrá ir al cielo, como todos los seres humanos. Aquí la palabra de Dios es categórica y enseña sobre Abraham. Abraham para los judíos significaba excelencia, incluso hasta santidad, y bueno, le decían nuestro padre. Lo tenían como una alta figura dentro, lo tenían y lo tienen aún en el pueblo judío. Hablar de Abraham es hablar de alguien intachable, que en la Biblia se le conoce como el amigo de Dios, imagínense. Y podríamos hablar muchas cualidades acerca de Abraham. Pero el punto aquí es este. Dice el versículo número 1 del capítulo 4, hablando de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El punto acá es, se está hablando de Abraham, y los judíos ponían su confianza en Abraham y lo tenían en alta estima, lo tienen aún todavía en alta estima, y no es para menos, ¿verdad? Abraham fue un gran siervo de Dios, es digno de admiración, mas no de adoración. Él fue un ser humano como nosotros. Pero el punto acá es, ¿qué era lo que justificó a Abraham? Las obras que él hizo. Si fueran las obras, él tendría de qué gloriarse, de qué jactarse. Pero él no fue justificado por las obras. La Biblia dice claramente que él fue justificado por la fe, porque él le creyó a Dios. Eso es fe. Fe es, dice en el libro de Romanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nace así, es así, se activa de esa manera, se cree en las promesas de Dios y se recibe a Cristo en el corazón por la fe. Y es lo único que ahora Martín Lutero comienza a enseñar en aquellos días, en aquellos años, que solo eso necesita el ser humano para poder ir a la vida eterna. Y sigue diciendo el versículo número 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí están hablando de un ejemplo terrenal. El 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El creer que el único que puede pagar mi deuda para que yo salga absuelto, salga libre, es el Señor Jesucristo. Si lo vemos ahora desde el punto de vista terrenal, en un juicio terrenal, hay personas que tienen la oportunidad de poder ser defendidas por alguien, y ese alguien consigue apoyo, ayuda. Por ejemplo, si la condena fuera económica, alguien puede aparecer y le dice, no tenga pena, yo voy a pagar su deuda. ¿Qué tiene que hacer la persona? Nada, solamente sentirse alegre porque alguien va a pagar su deuda, y de esa manera ella podrá salir libre. En la vida cristiana, en la vida espiritual, ningún hombre puede pagar su deuda, la deuda del pecado, la deuda de ir al infierno, del castigo eterno. Esa deuda todos los seres humanos la merecemos porque hemos traído el pecado ya por naturaleza. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, ha creado un maravilloso plan. Y en ese plan el ser humano puede ser justificado, puede ser alcanzado y puede ser perdonado. Sus pecados pueden ser perdonados. ¿Qué dice David acerca de esto? En este capítulo también lo encontramos, pero vamos a trasladarnos al libro de Salmos, número 32. Aunque aquí lo dice un poquito más adelante en el capítulo 4 de Romanos, pero él saca esta enseñanza del libro de Salmos, hablando de David. Y como el tiempo nos es breve, quiero hablarle un poquito de el pecado de David. David había cometido un tremendo pecado delante de Dios. No solo le había quitado la mujer a su prójimo,
sino que incluso había gestado, había organizado el cómo quitarle la vida a Urías, que era el esposo de Betsabé. Y todos sabemos, o bueno, la mayoría sabe la historia. El punto es de que él se queda con Betsabé, comete adulterio con ella, y en ese proceso ella queda embarazada, y para borrar ese pecado, él organiza y busca la forma de que Urías, que es el esposo de ella, vaya a la guerra y muera. Y al final lo logra, aparentemente logró salir bien. Sin embargo, Dios al final le envía a un profeta y le hace ver su error. Y este hombre se da cuenta de lo que ha hecho y se siente el peor de los seres humanos, se siente peor que una basura y se hunde en la desesperación. Y él dice lo siguiente en Salmos 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto solo lo puede hacer la gracia, la misericordia de Dios. Podríamos hablar de las obras buenas y de las obras malas. ¿Qué obras malas? Lo que le estoy explicando ahorita de qué hizo David. Así los seres humanos, a veces nosotros orquestamos cosas malas. El pecado impera, gobierna y hace estragos en la vida de la persona. Y ésta se va hundiendo en vicios o en actitudes o en prácticas incorrectas, ilícitas, y se va hundiendo más y más en el pecado. Está haciendo obras malas, ¿verdad? Podríamos hacer también obras buenas, obras de caridad, de ayuda, de visita, de apoyo a alguien, orar por los enfermos, animar, etc. Pero ni una ni otra nos contribuyen. Bueno, si las buenas no contribuyen para nuestra salvación, las malas menos, ¿verdad? El punto es que estas obras que se hacen, solo Dios las puede pagar. Solo Dios puede perdonar las obras malas. Y las obras buenas, por así decirlo, no contribuyen a nuestra salvación de ninguna manera, como se estaba enseñando en aquel entonces. Y hoy en día también se enseña así en muchos círculos, que se tiene que hacer esto o lo otro para ganar la vida eterna. Es un error. No podemos hacer nada, aunque quisiéramos hacerlo, no podemos, porque no contribuyen a ese maravilloso regalo de la salvación. El único calificado para otorgar perdón y dar salvación al ser humano se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia categóricamente que Él dejó su esplendor celestial y bajó a este mundo y se humilló hasta lo sumo, tomando la forma de hombre. Aquí dice de siervo. En aquellos tiempos un siervo era el esclavo, era el mozo, era la persona de condición social más baja que había. Cristo nuestro Señor tomó esa condición. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso traernos a nosotros ese regalo maravilloso de la vida eterna. Por eso Él vino desde abajo y de esa manera comenzó a enseñar. Porque si Él hubiera aparecido por ahí, que bien lo podía haber hecho, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible. Él hubiera aparecido por ahí y hubiera predicado el mensaje de salvación y aún fuera válido en nuestros días. Pero Él quiso hacerlo así como lo hizo para mostrarnos humildad, obediencia y para que todo ser humano lo reconozca a Él como su único y suficiente Salvador. Así como Abraham, desde él hasta nuestros días, todos necesitamos creer en Dios, creer en Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento es más directa la enseñanza porque Cristo hace presencia en este mundo y deja en claro que Él es el camino, la verdad y la vida. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo número 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Estábamos hablando hace un momentito de pagar, ¿verdad? Alguien nos presta un dinero y se tiene que reintegrar ese dinero. Nos puede ayudar, pero hay que reintegrarlo. El versículo 5 dice, mas al que no obra,
sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es creer con todo nuestro corazón que la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos salva, perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad y nos presenta justificados ante su Padre Dios. Aunque el único justo es Cristo. Él es el único justo, pero Él quiso y Él quiere regalarnos la vida eterna. Venir a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestra mente, transformar nuestras formas de pensar, de actuar, de ser y ajustarnos a su voluntad que está escrita aquí en su palabra. El día que muramos, dejemos este mundo, vamos a ir al Padre Celestial. Jesucristo satisfizo en su muerte vicaria los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos. ¿Sabe? Es como decir, estábamos cautivos, estábamos presos en una cárcel, no lo sabíamos, pero alguien ya había pagado por nuestra libertad y usted estaba ahí todavía preso, cautivo, pero alguien ya había pagado por su libertad. Era cuestión de que tarde o temprano llegara la noticia a usted y que usted aceptara eso. Pero así de cruel y de crudo es lo que le voy a decir. Muchas personas, cuando se les dice, cuando están sumergidas en el pecado y cautivas del pecado, en esa cárcel, alguien llega y les dice, Cristo le puede dar libertad, libertad espiritual, y usted tendrá vida eterna. Desea venir a Cristo, entregarle su vida. Las personas, es como que si estuviera el preso ahí, escuchando que ya es libre, que alguien ya pagó por su libertad. ¿Y qué hace él? Lo que hace es decir, no lo creo. No lo acepto, no es cierto, es incorrecto. Y al final termina diciendo, no, prefiero estar aquí, quedarme todavía preso, cautivo en este ambiente y estar aquí. Cuando ya alguien ha pagado su libertad. En la vida espiritual es así. A muchas personas se les presenta el mensaje de salvación. Se les dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Él ya pagó por nuestros pecados y que Él los va a justificar. Lo único que tiene usted que hacer es creer por la fe en Él. Si usted no lo hace, está dejando ir esa maravillosa oportunidad y bendición, y la muerte podría acecharlo hoy o mañana, y todo estará perdido. Y termino con el versículo 6. Dice la palabra de Dios, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso, feliz el hombre que ha sido perdonado por Dios. Usted puede ser perdonado en esta noche. Usted puede ser alcanzado por la gracia y misericordia de Dios. Lo único que tiene que hacer es recibir, aceptar ese regalo maravilloso que Cristo le está dando hoy a usted. Si usted no ha venido a Cristo, este es el día, este es el momento de poder hacerlo. Mañana, sabe, podría ser tarde, demasiado tarde. Que nuestro Señor le conceda una oportunidad para hacerlo. A Él se le encuentra en la calle, en un templo, yendo de camino, en un viaje, bueno, en su casa. Él es espíritu y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le busquen y le adoren. Y usted lo va a encontrar ahí. He escuchado testimonios de personas que han venido a Cristo yendo de camino. Tuvieron fe en Él, se acercaron a un lugar, doblaron sus rodillas, pidieron perdón. Y desde ahí comenzaron a caminar con Cristo en sus vidas. Algunos lo han hecho en un hospital, otros en una cárcel, otros en su casa, otros siendo invitados a una reunión familiar, otros en alguna conferencia, escuchando la radio, viendo la televisión, qué sé yo, en cualquier lugar. El amor de Cristo alcanza para todos. Lo único que tiene que hacer usted es recibirlo por la fe. Bien, terminamos nuestro estudio
de sola fide. Esto fue lo que enseñó básicamente Martín Lutero. El alcanzar la salvación solamente por la fe. No hay otras formas, otros medios, algo que usted o yo podamos hacer. A partir de que somos cristianos para adelante, entonces las obras que hacemos son para que las personas vean que Cristo mora en nuestro corazón, pero no son para salvación. Que el Señor les bendiga grandemente y lo invitamos para que el día de mañana nos acompañe. Estaremos estudiando solo Cristo. Hoy estudiamos sola fe, la fe en el Señor Jesucristo. Y mañana hablaremos acerca de ese nombre maravilloso, de ese nombre especial, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor les bendiga, les deseamos una bendecida, bueno, valga la expresión, bendecida noche, feliz descanso y será en una próxima oportunidad. Hasta entonces.